Buenas tardes, mi querido, mi querida, una presencia ilustre aquí hoy, ¿verdad? A las 16:30. A partir de ahora siempre estaré entrevistando a alguien y ahora tengo el honor de inaugurar esta nueva dinámica a las 16:30 con nuestro querido profesor José. Bienvenido, mi querido, siempre muy activo, siempre en las redes sociales combativo. ¿Cómo estás, mi querido? Hola André, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y me siento honrado de estar inaugurando esta nueva etapa tuya, este formato, sí, y con una alegría doble, porque muchas personas que siguen Portaldo José también siguen a André González, incluso el sábado. Ahora, cuando el presidente Lula estuvo aquí en Río de Janeiro, yo estuve ahí porque soy candidato a diputado federal por el PSB, número 4000, wow, gracias, es un Oh, placer. qué bueno. Jabá, ¿verdad? Y ahí fue muy interesante. Tuve un amigo que conocí ahí, ¿sabes? No olvidé su nombre. Bueno, en realidad su apodo, Cacao, el señor Cacao dijo, José, yo te veo a ti, luego voy con André González, después voy con Tiago y luego regreso Oh, contigo. Con André y voy con Tiago. A veces voy primero con André y después voy contigo. Le dije, mira, qué maravilla por eso. Y el tipo con una sonrisa enorme, ¿no? Entonces le dije, oye, qué padre, mira, es una forma de mantener tu salud mental, ¿no? ¿verdad? Él dijo exactamente, ustedes, pandemia, cómo nos ayudaron, caray, a veces pensábamos que estábamos solos y luego los encontrábamos a ustedes y eso era muy padre, en fin. Entonces, para mí es una alegría estar con una amiga, estar con amigos aquí. En fin, en esta nuestra etapa múltiple. Yo que tanto apoyé y quise que tú también fueras candidata, pero tú tienes mucho más juicio que yo. Entonces tú dijiste, pues no, voy a dejar eso para otras personas, los voy a ayudar a ustedes, pero mi trinchera está aquí. Ya no pude escapar, la presión fue muy grande y llevo tantos años en la lucha, ¿verdad? Entonces, es la primera vez que estoy entrando ahora en una contienda para diputado federal, pero está siendo muy padre porque lo que recibo de abrazos, de sonrisas, porque nuestro campo tiene eso, ¿verdad, André? Las personas que están en el campo progresista, en el campo humanista, las personas quieren el bien del prójimo. Las personas no niegan la ciencia, las personas no tienen prejuicios, no atacan al otro por cuestiones de religión, las personas no discriminan por raza, las personas no andan queriendo disparar para todos lados, pensando que todo se resuelve a balazos. Entonces, nuestro universo es un universo que nos deja muy impactados cuando encontramos personas que fueron abducidas por todo aquello que vimos que la civilización ya superó hace 2 siglos, 3 siglos. Hay gente ahora hablando de acabar con el voto de la mujer, entonces es el asunto. Por eso tenemos que combatir en todas las trincheras, ¿no? Así que estoy en esa lucha y el Portaldo José sigue adelante. Yo estaba muy preocupado cuando llegó el periodo electoral sobre cómo lo iba a entender la gente, ¿no? El hecho de que yo tenga un canal periodístico y también me esté postulando como candidato, pero nadie lo vio mal. Al contrario, las personas están apoyando, están financiando. Mi campaña está siendo financiada por las personas que creen en lo que hago, ¿no? Entonces, es un momento muy bueno. Y lo más padre aún es saber que tengo el apoyo de mis amigos que están aquí en las redes sociales, que también están echándome porras. Y ya quiero adelantarte que llegando allá puedes contar conmigo para ser tu representante dentro del Congreso Nacional, porque una candidatura como la mía no es una candidatura del estado de Río de Janeiro. Personas como nosotros tenemos una audiencia nacional y diría internacional, y si hay gente fuera del planeta, interplanetaria. Porque hay gente en todos lados, ¿verdad? Es verdad. Y profesor, dentro de este ambiente siempre combativo, ¿cómo está viendo usted la cuestión de la violencia, verdad? Política, porque bueno, va a haber debate ahora, ¿verdad? Hoy va a haber un debate oficial, el primero, así, después del registro, todo en orden. Y por lo que todo indica, Lula no va a estar presente, Flavio tampoco, y ahora me enteré que Romeu Zema tampoco va a estar presente. ¿Qué piensas de toda esa estrategia? ¿Qué opinas de todo esto, de toda esa dinámica política que está ocurriendo en Brasil? Sí, André, los debates para cualquier tipo de campaña mayoritaria en cualquier parte del mundo son muy importantes, ya que ayudan a las personas a ver el enfrentamiento de ideas. Pero estamos viviendo una situación muy peculiar en este momento
en la que tenemos una candidatura que concentra todas las fuerzas progresistas, que es la candidatura del presidente Lula. Y además unas 5 o 6 candidaturas que son todas de derecha. Entonces, con el pretexto de tener un debate igualitario, se crearía una gran injusticia. Estarías ahí con 5 o 6 en contra. Entonces, para el presidente Lula es absolutamente desfavorable presentarse en un espacio que lleva el nombre de debate, pero que no va a haber ningún debate, sería una paliza. Y reaccionar a una mentira que viene de una persona ya es muy complicado. Nosotros que estamos aquí en las redes sabemos el trabajo que tenemos. Para desmentir una mentira que la derecha siembra en 10 segundos, en 30 segundos, nosotros perdemos mucho tiempo explicando que eso es mentira. ¿Por qué? Porque eso nació de esa forma. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de la persona? Y a veces, después de que explicamos todo, la persona que está escuchando no lo cree. Ahora, imagina 6 atacándote al mismo tiempo, cada uno levantando y sin hablar de las posibilidades de que hagan alianzas, porque varios saben que no van a llegar a la segunda vuelta. Entonces, podrían ahí funcionar como un trampolín para una candidatura de Flavio Bolsonaro, como fue, y tú te acuerdas muy bien, la del padre Kelman, el padre fake, que entró en la contienda presidencial pasada con el único propósito de atacar al presidente Lula. Y entonces, en este proceso ahora, las otras candidaturas difícilmente van a defender algo diferente de lo que la extrema derecha defiende. Entonces, el presidente Lula, para ir a un debate así, mira, solo sería por mucha inocencia o mucha falta de habilidad política. Y no hay espacio para eso hoy. ¿Verdad? Es interesante. Y así yo también estoy de acuerdo. Creo que Lula no debe, como digo, no debe bajar allá abajo donde ellos están. ¿Y sabes qué es lo que me parece extraño, verdad? Porque yo creo que el que sería el principal interesado en aparecer e ir es el que está más cerca de Lula, que es Flavio Bolsonaro. Y él no va. Yo creo que eso es tan exótico, ¿sabes? Porque, o sea, el político que quiere derrocar al que ya está en el poder, digamos, tiene que aparecer, tiene que no, porque el que está en la mira es Lula. Entonces él tenía que aparecer, y él no. Él simplemente retrocede y tampoco va a aparecer en el debate. Yo creo que eso dice mucho por sí solo, ¿no? Sí, porque es lo siguiente, en realidad ellos no tienen muchas diferencias en sus propuestas. De hecho, Flavio Bolsonaro, él tiene una escasez absoluta de propuestas. Entonces, él en ese ambiente, él solo saldría perdiendo, porque cualquier tipo de pregunta relacionada con las cosas inexplicables que hay en su vida, él perdería algo de credibilidad dentro del público que él todavía cultiva, ¿no? Que él cultiva y cautiva. Entonces, estratégicamente para él, lo mejor que puede hacer es simplemente no ir, porque es esa historia, ¿no? Como cuando la persona está muy enredada, cuando la persona tiene muchos pecados y muchos crímenes, es por eso que las constituciones, ¿no? Las leyes de los países, en fin, le dan el derecho a la persona de quedarse callada. Entonces, sí, el hecho de que él no vaya a un debate de estos es algo análogo al derecho de permanecer callado, porque sabe que va a ser cuestionado sobre una serie de temas. Entonces, sí, todo el escenario está preparado para que tengamos algún tipo de debate en la segunda vuelta, que incluso si es un debate entre Lula y Flavio Bolsonaro, eso sí hay segunda vuelta, ¿verdad? Porque también puede pasar que Lula gane las elecciones en la primera vuelta. Sí, esa es una posición que tú defiendes, que yo defiendo y por la que estamos trabajando para que suceda, ¿verdad? Y si Lula tiene acciones más concretas en las redes sociales, si aparece más, él puede convencer a una parte del electorado que está indecisa o a las personas que no van a las elecciones, que no se presentan, ¿verdad? Se abstienen. Si eso tiene algún tipo de movimiento, si sube 2 o 3 puntos porcentuales, eso ahí. El día de la elección, eso puede ser decisivo para las personas que van a decidir su voto ese día. Entonces yo creo que el presidente Lula puede ganar en la primera vuelta, pero si no gana yendo al segundo turno, el debate también va a ser un debate muy malo desde el punto de vista de la ética y del debate político en sí, porque todo lo que viene de Flavio Bolsonaro está basado en mentiras.
Él utiliza el pánico moral, el pánico rojo, el pánico comunista, el pánico sexual, el pánico espiritual, en fin. Y si hubiera más pánicos interplanetarios o pánicos agrícolas, plagas de langostas, en fin, él también haría uso de todo eso. Y entonces el presidente Lula va a tener que bajar al lodo para llegar y decir, mi amigo, mira, tú no tienes condiciones para ser candidato, porque el Ministerio Público de Río de Janeiro, condiciones morales, porque el Ministerio Público de Río de Janeiro dijo que eres un ladrón, cometías peculado, hacías rachadiña, les quitabas dinero a tus empleados, te enriqueciste, compraste propiedades con dinero robado, o sea, lavabas dinero en la tienda de chocolates, que era una lavandería. Entonces ahí Lula va a tener que rebajarse a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, incluso en el debate, en la segunda vuelta, puede ser un debate con algunas frustraciones en ese propósito de hacerse una idea, de saber qué es lo que defienden los candidatos. Lula siempre va a tener una desventaja al debatir con un tipo como Flavio, porque Lula tiene sentido crítico, tiene respeto, es ético, tiene respeto ético, no va a bajar al nivel de la bajeza. Eso para nosotros, André, nosotros que combatimos mucho a la extrema derecha aquí en las redes, para nosotros a veces nos causa una cierta violencia interna. Nosotros, tú, yo, todos nosotros aquí estamos obligados a usar algunas palabras, ¿no? Algunas clasificaciones que decimos así, caray, nunca le dije esto a nadie en mi vida, pero para un bolsonarista me veo obligado a decirlo, ¿no? Entonces, imagina, Lula pasa por eso también, tiene que ir frente a las cámaras, enfrentarse a un tipo que es ladrón y decir que el tipo es ladrón, y eso para él le genera cierta incomodidad, o andar abusando de Dios, ¿no? Andar diciendo, es una misión de Dios, Dios me puso aquí y tal, tal, tal. Lula dice eso de una manera muy respetuosa. Ahora, Flavio Bolsonaro es estafador. Ahora, todo el tiempo estás frente al estafador, rebajándote, eso también causa desgaste. Ya Flavio Bolsonaro, él no tiene ningún límite. Entonces, él miente, puede atacar, puede ofender, puede rebajarse a ese nivel. Ahora, nadie sabe tampoco si él logra permanecer en un debate hasta el final, porque en el último debate en el que participó para un cargo electivo aquí en Río de Janeiro, todo el mundo ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Tuvo un problema muy serio ahí y no salió nada bien del estudio, ¿verdad? Entonces, el panorama que estoy viendo en todo este trayecto es más o menos ese. Creo que difícilmente, no, más que difícil, creo que es imposible que Flavio Bolsonaro llegue a un debate y discuta propuestas sin atacar, sin mentir. Es hablar racionalmente sobre lo que él piensa de la economía, lo que él piensa sobre las tierras raras, lo que él piensa sobre infraestructura, sobre privatización, en fin, sobre el precio de los alimentos. Él va a mentir en todo porque él miente, miente y miente. Entonces es difícil debatir con una figura así. Entonces tenemos que esperar que Lula termine con esta historia de una vez en la primera vuelta para salvar y preservar nuestra salud mental y nuestra salud física. Sí, yo también siempre he dicho eso aquí en el canal, profesor, que tenemos que luchar realmente para lograr terminar con esta situación en la primera vuelta, ¿verdad? Para incluso dar una respuesta internacional y también interna sería políticamente muy importante. Pero dime, ¿estás notando cierta protección por parte del Poder Judicial, especialmente de André Mendonça, y cierto intento de forzar el asunto de Luliña? ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está pasando? Parece que hay cierta protección. Al menos esa es la sensación que tengo a partir de algunas situaciones que ocurren en relación con Flavio Bolsonaro, incluso por parte del TSE también, ante algunas decisiones de Nunes Márquez y André Mendonça. Y por otro lado, parece que ya existe una cierta presión en relación a querer a toda costa, a través de filtraciones selectivas, ya incriminar a Fabio, a Luliña, el hijo de Lula, con el objetivo para mí muy claro de en realidad influir en la contienda electoral, perjudicando a Lula. ¿Cuál es tu opinión o percepción sobre esta dinámica que está ocurriendo hoy en Brasil? Sí, Andrés, sí. Nosotros que ya seguimos el escenario político aquí en Brasil desde siempre, y nosotros conocemos algo de historia, de filosofía, de economía, cómo funcionan los medios de comunicación, para nosotros no debería ser sorpresa que existen grupos poderosos que están actuando exactamente como están actuando
para crear problemas para la candidatura del presidente Lula. Sí, entonces ya tenemos algunas alianzas que son las alianzas del bolsonarismo con el ministro de la Suprema Corte y con los medios de comunicación. Todos ellos en este momento están defendiendo un lado, y no es el lado de Brasil, no es el lado de la democracia, de la soberanía, en fin, del sentido común. Y lamentablemente el sistema que tenemos en Brasil para la elección de ministros de la Suprema Corte hace que surjan estas criaturas como el señor André Mendonça y Cássio Nunes Márquez. Y para no ser injusto solo con ellos dos, con Díaz Toffoli también. Personas que, eso también podemos decirlo de otros, ¿no? Si vemos a Fuchs con el comportamiento que tuvo en relación a los golpistas, contradiciendo todo lo que uno aprende en derecho. Entonces, tenemos una corte que tiene cualidades muy importantes porque en conjunto terminaron defendiendo nuestra democracia en la medida en que el proceso contra los golpistas llegó hasta el final. Pero cuando un caso importante cae en sus manos y hay intereses políticos del clan Bolsonaro, y en este caso, la persona leal al clan Bolsonaro es André Mendonça, ahí la cosa se descompone completamente. Incluso porque él no es penalista, no es especialista en derecho penal, no es su área y simplemente le importa muy poco. Él está casi como un dictador haciendo lo que quiere. Incluso contrariando principios de derecho penal, derecho procesal penal y derecho constitucional también. Lo que sería razonable en este momento, siendo el ministro una persona decente, sería levantar el sigilo general de Luliña, de las cosas que involucran al ser de Luliña, y también levantar el sigilo del señor Flavio Bolsonaro, y más, levantar el sigilo de un tipo que fue investigado recientemente y que nadie está prestando atención, que es Weller, el abogado de Flavio Bolsonaro. André, ese tipo, Vélez, Weller, se me olvidó su primer nombre, Weller, es el tipo de la mansión, el tipo que se quedó con la mansión de Richarlison. Es el tipo que dejó de pagarle a Lotergi de Río de Janeiro, la boca fue de 20 millones, hizo un fraude, no entregó el dinero a Lotergi. Es el tipo que le presta el jet privado a Flavio Bolsonaro para ir a Estados Unidos. Mira, un jet para salir de Brasil, para ir a Estados Unidos, no es cualquier avioneta, no. El tipo tiene que tener un jet de verdad. Y Flavio Bolsonaro yendo a Estados Unidos con ese tipo de jet y además pasando la noche en el casino con él y retirando $236,000 en una mañana en el casino. Flavio Bolsonaro, que es un hombre de Dios, de familia, pasó toda la noche en el casino. A las 6 de la mañana fue a sacar $236,000 y el tipo que ahora, con la redada que hizo la Policía Federal, debido a las acusaciones contra el senador Everton, allá de Maranhão, encontró una máquina de contar dinero dentro de la oficina de abogados de ese mismo abogado. Es un tipo súper enredado, amigo, y para colmo, mira el currículum del tipo. Y luego vimos recientemente esa foto de todos esos políticos en una bañera, ¿verdad? La casa es del abogado, de ese abogado. Entonces, levanten el secreto de todos. No levanten el secreto de todos, porque ahí se usa la misma vara de medir, ¿no? Pero de la manera en que se están haciendo las cosas, y ahí ves una alianza de los medios de comunicación con este tipo de comportamiento del señor André Mendonça, porque todos los días aparece Malú Gaspar y pone titulares como dentista, no. El tipo que alquiló la casa donde se hospedó Luliña era dentista y en la Lava Jato dijo que no sé qué, porque ellos arman unas historias que no tienen ni pies ni cabeza y van reciclando eso. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta inicial, claro que está habiendo un desequilibrio en esta historia. Es claro que el ministro André Mendonça no está siendo imparcial, es claro que está beneficiando a Flavio Bolsonaro. Además, eso del tapado ya hace más de 3 meses que salió aquella grabación de Flavio Bolsonaro pidiéndole dinero y no tenemos ninguna noticia de ese tapado. Quiero decir, ese dineral fue robado aquí en Brasil, se fue a Estados Unidos y aquí en Brasil no hay ningún movimiento del STF para mover esa historia. Entonces sí está habiendo un desequilibrio, sí está habiendo favorecimiento a la campaña de Flavio Bolsonaro en alianza con la cobertura periodística de los grandes medios de comunicación. Eso está claro para todos. Sí, hasta me quedo así, ¿sabes? Sorprendida, ¿no? La impresión que da es que ellos no,
no quieren a Lula de ninguna manera, ¿no? Me pongo a pensar, ¿será que no aprendieron de Bolsonaro? Porque Bolsonaro, él solo fue bueno para un grupo social en Brasil, que fue la élite, ¿no? Los multimillonarios que se hicieron más ricos en el gobierno de Bolsonaro. Entonces me pongo a pensar, ¿quién está detrás de esto? Porque, o sea, Bolsonaro fue pésimo para la clase media, fue pésimo para los trabajadores y la población más pobre, y también fue malo para los ricos. También, y solo los multimillonarios se hicieron más ricos, los súper ricos que se hicieron más ricos en el gobierno de Bolsonaro. Y ahora nuevamente se levanta una estructura de hechos falsos desde mi punto de vista que ellos van a darle largas a eso hasta las elecciones, y después de que terminen las elecciones, Lula logra ser reelegido. Ellos van a meter la cola entre las piernas, como siempre digo, van a felicitar a Lula y van a poner cara de que nada pasó, como si nada hubiera sucedido. Pero no aprendieron con la Lava Jato allá, con no Sergio Moro, con toda esa situación, y con Bolsonaro, con los 4 años de tragedia del gobierno de Bolsonaro, y nuevamente hacen lo mismo. Me ¿Y quedo tú? pensando, qué locura. Tú también mencionaste, Raúl, el tema de los grupos de la sociedad que fueron perjudicados. Y hubo más, ¿verdad? Los servidores públicos de Brasil que sufrieron, ellos hablan tanto. Flavio Bolsonaro habla tanto de seguridad, ellos hablan tanto de seguridad. André, ¿y la Policía Federal de Carreteras, la Policía Penal Federal? Ellos no tuvieron ni un centavo de aumento en los 4 años del gobierno de Bolsonaro. Y Y la entonces, seguridad ¿cuál social, es la, ¿verdad? y la Él complicó la previdencia? previdencia, incluso la de la gente. Sí, entonces, y no hubo ni un real de aumento en el salario mínimo. Entonces, ¿con qué moral tiene esa gente para decir que van a hacer algo a favor de las clases sociales menos favorecidas? De hecho, es lo siguiente. La asesora de economía de Flavio Bolsonaro, ¿qué es esa? Es la... ¿Cómo se llama ella, Dios mío? Trabajaba en la Caixa Económica, Sí, eso es. ¿Cómo se llama ella? olvidé su Gracias. nombre. Yo de ella ahora. Vamos a No, recordar tranquila. aquí Sí, en... después No, no, no. nosotras. Aquí nuestra charla, pero ella Yes. llegó y dijo que el fin de la jornada de 6 días es demagogia y que el trabajador tiene que negociar directamente con el patrón. Como si el obrero pudiera llegar a la oficina del contratista y decir, vamos a negociar ahora mi salario aquí, mejorar mi jornada de trabajo. Yo no quiero trabajar 6 días a la semana, no. Yo quiero trabajar solo. Entonces, eso es algo que debe ser muy aprovechado por el presidente Lula, la campaña del presidente para mostrar. Porque mira, acabo de ver un dato de ayer que el 82% de los jóvenes que tienen entre 16 y 24 años están a favor del fin de la jornada de 6 días. Por eso, Lula tiene que tomar esa bandera y tiene que denunciar que la extrema derecha, esa gente del PL, esos tipos que están disputando la elección ahora, esos tipos están en contra. Acabar con la jornada de 6 días, ellos quieren que el trabajador siga trabajando de esa manera, ¿verdad? Entonces, es una paradoja muy grande esto que estamos viviendo. Es gente que se está postulando para una elección, pero con una serie de propuestas que son contrarias al pueblo brasileño. Y ellos están ahí sin recibir mucha atención. Entonces, ya que la prensa no está hablando de eso, vamos a denunciarlo. Mira, la Paula Guedes con falda, se me olvidó su nombre, mujer, ¿verdad? Ella está diciendo, mira, que cada quien por su cuenta está en contra de la CLT. Para ellos la CLT es una interferencia del Estado en las relaciones laborales, como si eso fuera algo malo, ¿verdad? El Estado interviene justamente para que no haya explotación del sector más fuerte contra el más débil. Pero es la agenda económica de Flavio Bolsonaro, es la agenda de hacer lo que Milei está haciendo en Argentina. O sea, de quitar derechos sociales, de acabar con programas sociales. Milei en Argentina llegó a cerrar un hospital de cáncer para niños. Está acabando con las universidades. Sí, los salarios de los profesores están bajando mucho, porque la inflación sigue ahí. Y esa historia del Estado mínimo, el Estado es malo, el Estado es muy malo. Y lo mejor para una sociedad es cada quien por sí mismo, Dios por todos, todos con un arma en la mano, con la Biblia en la otra, disparando para todos lados, ¿no? Y siempre en un mundo de odio. Y que cada quien se las arregle y que se haga tu voluntad. Entonces es muy complicado ver lo que estamos viendo hoy.
¿verdad? Y por eso tenemos que enfrentar a toda esa pandilla, ¿verdad? Con fuerza. Sí, es verdad. Y es interesante que mientras tanto Flavio no rinde cuentas, ¿verdad? El viernes, si no me equivoco, cumplió 100 días y Flavio no rinde cuentas del dinero que le estaba cobrando a Daniel Borcado, del dinero que recibieron y dijeron que era para la película, que era para un fondo en Texas. Y hasta hoy no han rendido cuentas de esa situación. Y yo percibo un cinismo tan grande, profesor. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que existe toda esa situación de posible involucramiento directo de Flavio en esa mafia, ¿verdad? De Daniel Borcado. Flavio tiene ese discurso de seguridad pública, de combate al crimen, y que va a hacer esto y que va a hacer aquello. Todo ese discurso vacío que Bolsonaro también dijo que iba a hacer y que iba a lograr, y al final no logró aprobar prácticamente absolutamente nada. Y nuevamente Flavio sigue el mismo modo de operar que su papá, ¿verdad? Quiero que hables un poco sobre eso, ya pensando en el futuro de Flavio. ¿Hacia dónde va Flavio? Está dentro de esa lista grande. Ya te vi hablando. Tú sabes a dónde va Flavio. Yo veo a André, gente, mira, Andrea y André, y también estoy de acuerdo con ella. Él, si pierde las elecciones, va a hacer las maletas. Va a decirle a todo el mundo que está muy cansado, muy estresado. Va a descansar con su familia en Estados Unidos y no vuelve jamás. No va a volver jamás porque va a perder su inmunidad jurídica como parlamentario y los procesos van a empezar a aparecer. Todo aquello que estaba retenido va a empezar a salir a la luz, incluso las cosas de la rachadiña, porque ellos tuvieron algunos obstáculos, pero eso no quedó. Él no está exonerado y el Ministerio Público de Río de Janeiro no está impedido de reabrir las investigaciones con todo lo que ya tenían en su contra. Simplemente no lo han hecho aquí en Río de Janeiro todavía porque él tiene inmunidad como parlamentario. Y entonces hoy debería ser procesado en la esfera federal. Pero en cuanto pierda la inmunidad, él va a huir de Brasil. Porque todo ese dinero que se fue al extranjero tampoco fue auditado y nadie sabe qué pasó. También nosotros aquí decíamos en nuestros canales que él no iba a rendir cuentas por eso. Él no iba a rendir cuentas por eso. Y aunque la justicia determinara que él rindiera cuentas, difícilmente lo haría también porque hay una cosa, André, que tampoco vi a nadie decir, que es lo siguiente. Ese fondo Ravengate allá en Estados Unidos, que es a donde fue todo ese dineral, sabemos que salió dinero de Brasil para allá. Pero no sabemos si también está llegando dinero de otros lugares para allá, para ese mismo fondo. No sabemos si está yendo dinero de Israel para allá, dinero de Elon Musk, dinero de grupos de extrema derecha internacional para fomentar lo que esos tipos están haciendo contra nuestro país, contra nuestra democracia. Entonces, es un asunto muy turbio, pero al menos aquí en Brasil, esa rendición de cuentas debería hacerse. Ahora, los medios de comunicación tampoco están exigiendo eso, ¿verdad? Van dejando eso, pateando el problema, como patearon el problema con la sucesión de crímenes que los bolsonaros cometieron durante la pandemia aquí en nuestro país. Entonces es parte de nuestra lucha política denunciar todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, estoy de acuerdo, sigo a la relatora. Él va a huir de Brasil si pierde las elecciones y ha de perder en la primera vuelta. Si Dios quiere, y Dios quiere, creo. Y profesor, esa cuestión de por qué André Mendoza hasta ahora no ha levantado el secreto bancario de Flavio. Bueno, porque el tipo dice que dijeron que recibieron dinero, que dijo que el dinero fue para la película, no rindieron cuentas. Estaba pidiendo más dinero. Dicen que en cualquier momento puede salir un video de él con Borcaro allá en la mansión de Borcaro. Hay un video de una fiesta también donde dicen que él incluso estaba coqueteando con la mujer. En fin. Sí, ¿por qué André Mendoza todavía no ha tomado ninguna postura? ¿Será que también hay cierta indulgencia por parte de la Policía Federal y por parte de la Procuraduría General de la República? ¿O crees que todo está dentro de un trámite normal? ¿Y qué es lo que estás viendo? Es la cuestión de Luliña.
No, normal no está, porque es un hecho ya público y notorio desde hace más de 90 días que un senador de la República, candidato a la presidencia de la República, que hay una grabación que comprueba que él estaba negociando con un ladrón, con un gángster que tomó dinero de los servidores jubilados de Río de Janeiro, de las empresas públicas de Río de Janeiro. Y el ministro André Mendonça no da ningún tipo de explicación a la sociedad. Es un asunto inaceptable. Ahora, como los medios de comunicación no hacen con Flavio Bolsonaro lo que están haciendo con Lulinha en estos últimos tiempos, porque si señalaran con la misma intensidad las malas acciones, porque es una desaprobación muy grande, porque en el caso de Flavio Bolsonaro hay dinero, él admite que tuvo el dinero y está comprobado que hubo dinero. En el caso de Lulinha no hay dinero, no hay absolutamente nada. Hay una sospecha de que él estaría haciendo algún tipo de conexión para hacer un negocio que no existió. Entonces, es un desequilibrio muy grande en el trato de las cosas. Es el hecho consumado, es un crimen que ocurrió y lo otro son especulaciones. Solo que se le está dando mucho más espacio a las especulaciones que al crimen o a las tranzas ya concretadas. Entonces, sí, la PGR también, sin ser presionada por la sociedad, también va actuando ahí conforme soplan los vientos. Entonces, si nadie está tocando el tema, yo creo que la Procuraduría General de la República debería exigirle más a André Mendonça. Pero ellos ya se dieron cuenta también de que André Mendonça no tiene muchas ganas de seguir procedimientos idóneos e independientes con imparcialidad, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener que esperar los próximos capítulos. A menos que alguien consiga una filtración o surja un hecho nuevo que mueva toda esta historia, una nueva grabación de Flavio Bolsonaro, un nuevo video, algún hecho nuevo, porque si todo sigue como está, al parecer André Mendonça va a dejar para emitir alguna resolución después de las elecciones. Y probablemente si Flavio Bolsonaro es derrotado en la primera vuelta, creo que en la primera o segunda semana el señor André Mendonça va a emitir alguna resolución. Y si Flavio Bolsonaro huye al día siguiente, entonces André Mendonça va a quedarse en esa situación, ¿no? Va a volverse cómplice de toda esta historia. Porque si el tipo está fuera de Brasil, se acabó, ¿no? Ahí Flavio ya no regresa. Es verdad, yo también tengo esa percepción de que él va a darle largas a esa situación, a ese embrollo. Va a haber filtraciones selectivas para intentar perjudicar a Lula y van a darle largas a esa situación. Pero bueno, ahora cuéntame un poquito de ti. Tú como diputada federal, ¿cuál va a ser una de tus principales líneas de lucha ahí en el Congreso Nacional? Cuéntanos un poco qué piensas, qué estás sintiendo de toda esta nueva experiencia. Bueno, André, mira, tú eres del área del derecho, yo también lo soy, ¿verdad? Sí. No debemos tener grandes ilusiones de que podemos hacer proyectos, llegar allá a Brasilia, presentar el proyecto que sea aprobado y cambiar la realidad de nuestro país así y mejorar la vida de las personas en general. Yo sé que es muy difícil para las bancadas de izquierda en el Congreso Nacional. Ellas históricamente siempre son minoritarias. Entonces, ya hay una dificultad muy grande. Muchos diputados para aprobar proyectos hacen alianzas, ¿no? Mira, voy a aprobar el proyecto de la derecha aquí para que tú apoyes el mío también. En fin, entonces existe ese escenario. No tengo una visión romántica de eso, pero claro que se puede hacer mucho trabajo hoy, ocupando una comisión, teniendo voz en una comisión importante, comisión de Constitución y Justicia, comisión de Derechos Humanos, comisión de Economía, en fin, de asuntos agrarios. Cualquier comisión en la que una persona que tenga conocimiento y que esté ahí trabajando seriamente puede hacer que pase algo. Sí, el hecho de tener las tribunas, la tribuna de la Cámara, también expande mucho más lo que hacemos aquí en las redes sociales. Porque cuando abordas cuestiones muy importantes, haces denuncias, exiges rendición de cuentas, sí, nuestra voz aquí en las redes sociales es muy grande, pero está limitada a este espacio en el que estamos. La extrema derecha, la derecha, las instituciones no nos siguen. Quienes nos siguen son las personas que están conectadas con nuestro campo. Ahora, en el Congreso Nacional, si el profesor José ocupa la tribuna y le da con todo a algo, ahí no hay manera de que ellos lo oculten.
Ahí podemos crear debates y denunciar algunas cosas. También podemos exigirle a la Procuraduría General de la República que sea más ágil en el manejo de una serie de cuestiones y que reactive todo el conjunto de información que tuvimos sobre los crímenes cometidos por el clan Bolsonaro y por el bolsonarismo durante la pandemia, porque esos crímenes no han prescrito. Eso no pasó hace 2 siglos, eso pasó ahora. Todos conocemos personas que murieron durante la pandemia por culpa de esos asesinos. Es más importante que yo pueda buscar la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría General de la República no ve el portal de José y probablemente tampoco ve a André, no ve a nadie, no ve el programa de nadie. A ellos no les importa nada de eso. Ahora, en el Congreso Nacional vamos a poder hacer ruido. Ahora, en términos de proyectos, algunas banderas que voy a defender, como la educación de tiempo completo. Gracias a Dios, el presidente Lula también está defendiendo eso como una de las principales banderas de su 4º mandato. Ahora, cualquier tipo de proyecto de ley que se haga en nuestro país para resolver una cuestión de injusticia social, de falta de saneamiento básico, falta de vivienda, falta de seguridad, en fin, falta de empleo, cualquier tipo de carencia de la sociedad, siempre se va a topar con la falta de dinero que tiene el presupuesto público. Debido a los intereses que pagamos y a la deuda que tenemos en Brasil, que consume $1 billón al año solo en el pago de intereses. Entonces, si no cuestionamos eso, el pago de intereses, si no cuestionamos el techo de gastos, el país, con las demandas que tenemos, con el abismo social que tenemos, no podemos quedarnos conformes. Brasil creciendo 1,5 por año, 2,5 por año. Sí, porque nos va a tomar décadas para resolver problemas concretos en Brasil. Entonces, una persona como yo, ¿qué puede hacer? Cuestionar el tema económico, provocar debates sobre estas cuestiones, presentar proyectos en la medida de lo posible, no campo de la educación, en el campo del derecho, algo que puedo hacer que creo que tiene alguna posibilidad de prosperar. Proyectos que amplíen las penas dentro del Código Penal para delitos cometidos por servidores públicos, delitos de corrupción, delitos de prevaricación. La prevaricación es un delito que ocurre todo el tiempo porque la pena es muy baja, es de 6 meses a 1 año. Yo presenté la denuncia contra el señor Augusto Aras por su omisión durante la pandemia, sí, pero lo denuncié. Por prevaricación la pena es de 6 meses a 1 año. O sea, la prescripción, o sea, el derecho del Estado de castigar se acaba rápido. Y si el Estado actúa y denuncia al funcionario por prevaricación, él va al juzgado especial criminal. Sí, es un delito menor. Entonces, una cosa que podemos hacer es presentar proyectos de ley o un proyecto de ley que abarque todos esos delitos. Sí, contra la administración pública, sí, contra la manipulación, por la manipulación del presupuesto secreto, de enmiendas parlamentarias y subir la pena. Va a ser una gran batalla, pero al menos encendemos el debate sobre esas cosas. Entonces, creo que es un conjunto de cosas muy, muy buenas que podemos hacer, además de otra cuestión también que es de orden práctica, que puede ser implementada mucho más rápido. Que está en mi propuesta aquí como candidato, ¿verdad? De hacer un plebiscito en Brasil sobre las casas de apuestas. ¿Por qué plebiscito? Porque el Poder Ejecutivo tiene mucha dificultad para enfrentarlo solo. Medios de comunicación que reciben dinero de las casas de apuestas, las federaciones de fútbol que reciben dinero de las casas de apuestas, los grandes clubes de fútbol, los artistas, cronistas deportivos, canales de internet y deportistas. Entonces, para enfrentar esto, porque solo en los últimos 12 meses Brasil perdió, la economía de nuestro país perdió 37.000 millones de reales que podrían estar circulando para comprar coxinha de pollo, licuadora, poner combustible para andar, ir al cine. Ese dinero se va a las casas de apuestas. Y entonces la economía pierde una posibilidad de generar más riqueza para la sociedad por culpa de esta anomalía. Ahora, el presidente de la República no puede convocar un plebiscito. Esa es una actividad que es competencia del Congreso Nacional.
Pero el presidente de la República, si él se involucra en esta campaña, si ponemos esta cuestión y el Congreso Nacional agenda este plebiscito, el pueblo brasileño puede decidir sobre el futuro de esto que se ha convertido en un problema de salud pública, ya entendido así en varios países del mundo. Y en Brasil ya empieza a ser percibido también como un problema de salud. Es verdad. Bueno, yo creo que tienes mucho que aportar, ¿no? Por tu seriedad, por tu carácter, por tu trabajo, por tu conocimiento. Y creo que harías una diferencia significativa en el Congreso Nacional, especialmente porque sabemos que lamentablemente hay personas ahí que no aportan nada, ¿verdad? No pueden fiscalizar, no pueden presentar una propuesta, no pueden ni siquiera aclarar un tema o una demanda. Van a las comisiones solo para hacer videitos para lucirse y no aportan en nada. Te deseo mucha suerte y estoy segura de que vas a ser una gran parlamentaria y que vas a ayudar mucho a Brasil en general con tu seriedad y tu conocimiento. Y yo espero que estés ahí en el Congreso Nacional. Sería una alegría y un orgullo al mismo tiempo muy grande, ¿sabes? Te deseo toda la suerte en esta aventura. André, muchas gracias. Mira, y una de las cosas más padres que va a pasar si me convierto en diputado es que voy a estar cerquita de ti, ¿verdad? Voy a ser casi tu vecino, vamos a poder tomar guaraná juntos, cafecito juntos y haremos Es muchas verdad. transmisiones en vivo juntos. Haremos muchas Sí, lo transmisiones en haremos. vivo juntos. Esas propuestas de las que hablé, André, están aquí en mi folleto. Mira, todavía no me acostumbré a hacerme propaganda, ¿ok? Así que aquí está mi número aquí en Río de Janeiro. Para ti que estás en Río es 4000. Y tú que no estás en Río de Janeiro, mi amigo y mi amiga, pero seguramente conoces a alguien en Río de Janeiro, ¿ok? Entonces, mándale un WhatsApp a esa persona, mándale un correo. Aquí están las propuestas de las que les hablé, mira. Muchas de ellas están aquí en este papelito mío, ¿ok? Pero bueno, eso es todo. Quienes me hacen pensar en servir a mi país, a mi gente, son personas como André, como ustedes aquí, las personas que también me siguen. Entonces, gracias, André. Yo te Quiero llegar agradezco. ahí y quiero llegar junto contigo con todos, ¿vale? Está bien. Y hasta la próxima, Hasta ¿eh? la Si próxima. puedes venir aquí antes de las elecciones, creo que estaría genial, ¿de acuerdo? Va a haber muchas cosas para discutir. Llámame y yo vengo. Está bien, gracias, Está bien, querido. Un gracias, querido. beso para Muchas todos gracias. ustedes. Adiós, adiós. Entonces, gente, eso es todo. El profesor José está sumamente capacitado y es una persona que, por ejemplo, tendría mi voto, ¿saben? Él tiene compromiso con lo que se propone hacer y yo creo que sería un factor positivo ahí en el Congreso Nacional, ¿de acuerdo? Piensen en eso, ¿de acuerdo? Ya dale like, comenta y deja tu comentario. Sí, el subtítulo es tuyo, el comentario es tuyo, ¿de acuerdo? Un beso, muchas gracias. Hasta la próxima transmisión en vivo. Cuídate. Adiós, adiós.